Muy buenos días, mis amados estudiantes. Una vez más les saluda su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver la secuencia número 23 que se titula Representación de fracciones en la recta numérica, orden de las fracciones. ¿A qué me refiero con orden de las fracciones? Pues cuando nosotros podemos determinar qué fracción es más grande o más pequeña que otra. Con eso estamos teniendo en cuenta cuál es su orden en la recta numérica. Veamos entonces qué es lo que veremos, cómo ubicar fracciones en la recta numérica y cómo comparar fracciones. ¿Qué significa comparar? Pues decir que es grande o que es pequeño con respecto a otra cosa. Veamos esta situación. Dicen, ¿quién tiene más queso en su sándwich? Entonces aquí miremos el sándwich acá del niño. Dice que tiene 1/8 de libra de queso. Miremos aquí el de la niña. El de la niña tiene 1/3 de libra. Entonces, tenemos que ponernos a pensar qué es más grande, 1/8 o 1/3. Lo podemos mirar desde nuestro punto de vista visual pensando en lo siguiente. Si yo cojo un sándwich completo y lo parto en 8 partes y me como solo una, ¿será que estaré comiendo más o menos que si cojo el mismo sándwich, lo parto en 3 partes y me como solo una? Les dejo esa pregunta para que lo vayan pensando y bueno, seguimos avanzando. Tenemos acá entonces en nuestra siguiente diapositiva, nuevamente nos proponen la página para poder ver estos conceptos de manera más sencilla. Entonces voy a pasar directamente aquí a la página, ya la hemos trabajado, ya se las compartí, sin embargo en la descripción de este video les dejo nuevamente el enlace para que ustedes hagan sus propias conclusiones y hagan sus propios ejercicios. Entonces la tengo por acá, aquí voy a representarlo en todos los escenarios posibles, ya que primero nosotros nos imaginamos mucho mejor las cosas cuando vemos una gráfica y luego ya lo podemos llevar hacia la recta numérica. Entonces como pueden ver aquí, estos que están así de color más claro son las unidades que yo no voy a usar, por ahora solo necesito usar una, entonces voy a dejarlo a máximo una, ahí está el máximo una. Fíjense que esta es la situación de la niña en la que ha cogido el sándwich, imaginemos que el sándwich es redondo y lo partió en 3 partes y solo se comió esta que es de color verde. Si lo imaginamos como si el sándwich fuera rectangular, pues entonces digamos que cogió el sándwich, lo partió en 3 partes y se comió este pedacito, mirándolo de manera vertical así, o si no fuera un sándwich, sino digamos fuera un burrito, que es algo más cilíndrico, o una lumpia, no sé si han visto cómo son las lumpias, las que vienen con el arroz chino, unos rollitos que son crujientes. Digamos que ella partió eso en 3 partes y se comió solamente esta. Si fuera un trozo de pastel, una torta, no sé, como de ponqué ramo, por ejemplo, solo se hubiese comido esta que está aquí. Y aquí lo interesante, que es nuestro tema de hoy, la recta numérica. Vemos aquí la recta numérica desde el 0 hasta el 1. Lo voy a aumentar acá porque es que la recta numérica, recordemos que es infinita. La recta numérica, hasta donde lo hemos visto hasta ahora, arranca desde el 0 y llega hasta el infinito, o sea, puede seguir indefinidamente. Entonces, fíjense lo que ha pasado acá. Mire, la unidad que representa el sándwich de 0 a 1 está partida en 3 partes iguales, está subdividida en 3 partes iguales. Y la que he tomado es la primera de izquierda a derecha. Entonces siempre que usemos la recta numérica nos movemos de izquierda a derecha. Como nos movemos de izquierda a derecha, pues la parte que he tomado es la que está entre el 0 y la primera división del 1. Pero otra cosa que quiero resaltar aquí es que no solamente he dividido la primera unidad en 3, también la segunda unidad, también la tercera unidad, la cuarta, la quinta, la sexta y así sucesivamente. Esto es muy importante hacerlo porque cuando tenemos fracciones impropias, es decir, aquellas que son mayores que la unidad, si digamos la niña no se hubiese comido 1/3 del sándwich y se hubiera comido 4/3 del sándwich, es decir, que se comió un sándwich completo porque lo partió en 3, se comió los 3 pedazos y fuera de eso quedó con hambre y se comió un pedacito más del siguiente sándwich. Entonces, en ese sentido, es que necesitaremos que nuestra siguiente unidad también esté partida en 3 partes y así sucesivamente con las demás. Esto es muy importante porque cuando hacemos la recta numérica tenemos que tener eso en cuenta para saber que estamos haciendo bien las cosas, que no vamos a tomar algo que no deberíamos tomar. A veces no necesitaremos tener todas subdivididas hasta el infinito. Lo que generalmente hacemos es subdividir las que yo necesite utilizar. En este caso, si fuera 4/3, utilizaría 2 unidades subdivididas cada una en 3 partes, pero en nuestro ejemplo pues estamos mirando cómo sería 1/3. Ahora miremos cómo sería la situación de 1/8, que es la situación del niño. Volvemos aquí a colocar un solo sándwich para no confundirnos con las demás figuras. Colocamos aquí 1/8 y fíjense lo que ha pasado. De entrada, al hacerle más divisiones al sándwich,
se nos comenzó a reducir el pedacito que se comió el niño. Eso ya nos está diciendo básicamente que él comió menos. Y yo sé que ustedes ya habían llegado a esa conclusión, es muy fácil de entenderlo. Miremos aquí si esto fuera un sándwich, como un sándwich cubano, por ejemplo, que son largos. Fíjense ahí cómo está partido en 8 partes y me comió apenas un octavo. Lo mismo acá, como si fuera un burrito, aquí como si fuera una lumpia y me comí un solo pedazo. Si fuese un pastel, solo este pedazo. Fíjense que a plena vista, a simple vista, podemos decir inmediatamente que un octavo más pequeño que un tercio. Pero veamos eso cómo se ve en la recta numérica, que es nuestro interés del día de hoy. Vamos a colocar aquí todas las demás unidades. Fíjense muy bien que aquí está la unidad partida entre 0 y 1, la hemos partido ya no en 3 partes, sino en 8. Lo mismo hicimos del 1 al 2, lo mismo hicimos del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Entonces, al hacer eso, hemos tomado la primera parte de izquierda a derecha, siempre arrancando de izquierda a derecha, la primera división, ahí estaría nuestro marcador. Como se pueden dar cuenta, es un pedacito mucho más pequeño que el anterior. Me voy a devolver para que se den cuenta como un tercio está más a la derecha que un octavo. Con esto nosotros también podemos concluir que en la recta numérica un fraccionario es más grande que otro si está ubicado más a la derecha del todo. Como podemos ver aquí, un octavo está más cerca del cero y un tercio está más lejos del cero. Es decir, un tercio está más a la derecha del cero y un octavo está menos a la derecha que el cero. De otra manera de verlo sería, un octavo está más cerca del cero y un tercio está más lejos del cero. Por lo tanto, el que está más a la derecha es el fraccionario que debería ser más grande. Y es lógico con nuestra situación, la situación que he ilustrado aquí. Ustedes pueden tomar muchos más ejemplos, los invito a que utilicen la página para que prueben muchas más cosas. No solamente se queden con las fracciones propias, que son las menores, menores que la unidad, sino también con las impropias, mayores que la unidad, en la que necesitaré tomar más de una unidad para poder representar la fracción. Eso lo pueden probar ustedes mismos, pueden aquí jugar con estos números, fracciones propias e impropias, y mirar cómo va quedando ubicado en la recta numérica. Si lo fuésemos a hacer en nuestro cuaderno, la recomendación para hacer dos ubicaciones de dos fracciones diferentes es primero hacer las subdivisiones de hacer las subdivisiones suavecito, no muy duro, buscar dónde está la marca de la primera, marcarlo, luego borrar esas subdivisiones y hacer la subdivisión del segundo y marcarla, y entonces ahí ya tendríamos la ubicación de las dos fracciones en la recta numérica. Aquí teniendo en cuenta que por favor no olviden que las subdivisiones deben ser siempre iguales entre sí, aunque hablamos en la clase pasada. Cuando hablamos de fracciones y partimos la unidad, todas las partes en las que partimos la unidad deben ser exactamente iguales, porque estamos hablando de división, y cuando estamos hablando de división siempre conseguimos partes iguales. Tener mucho eso en cuenta, tanto cuando hacemos gráficas de torta, de rectángulos, de cilindros, como cuando hacemos la recta numérica. Siempre debemos dividirlo en las mismas partes y las mismas partes deben ser del mismo tamaño siempre. Entonces ya con eso terminaría la explicación de nuestra clase. Podemos pasar a la parte del libro físico, mostrar qué nos tiene que ofrecer el libro físico. Veamos acá entonces, este es el título, ustedes lo pueden ver también ahí. Tenemos la situación acá en la que dos niñas han pegado respectivos saltos. Vemos acá que Laura pegó un salto de 3/4 del total, de lo que máximo que se podía, y Tatiana de 3/8. Como pueden ver, acá hemos hecho la misma situación. Ustedes lo pueden probar otra vez en la herramienta, no lo haré acá por no extender tanto, eso lo pueden hacer ustedes de manera autónoma, de coger la unidad, partirla en 4 partes, tomar 3, luego coger la unidad, partirla en 8 partes, tomar 3. Aquí es evidente quién saltó más. Entonces acá me preguntan, ¿en la recta numérica siempre es mayor una fracción impropia que una propia? La respuesta sería sí, una fracción impropia es mayor que 1, mientras que una fracción propia es menor que 1. Teniendo en cuenta lo que hablamos ayer, si tenemos claro eso, que las fracciones impropias siempre necesitan más de una unidad, a veces 2, 3, 4, dependiendo de las partes que necesite, pues es obvio que una fracción impropia siempre va a ser más grande que una impropia, que una fracción impropia va a ser mucho más grande que una propia, y obviamente por eso va a estar más ubicada a la derecha del 0 en la recta numérica. Aquí tenemos la definición que ya les mencioné. Entre dos fracciones ubicadas en la recta numérica es mayor la que se encuentra a la derecha de la otra. Lo que les dije, entre dos fracciones homogéneas es mayor la que tiene el mayor numerador.
Entonces fíjense que acá ya nos están planteando una estrategia y es que de manera numérica yo podría comparar dos fracciones haciendo que estas sean homogéneas. Cuando las dos sean homogéneas, entonces ya puedo comparar solamente sus numeradores y es mucho más fácil darnos cuenta quién está más a la derecha que quién. Entonces, recordemos que para hacer fracciones homogéneas utilizamos simplificación o simplificación. Y recuerden que simplificar es multiplicar arriba y abajo por el mismo número y simplificar es dividir arriba y abajo por el mismo número. Y utilizamos lo que más nos convenga para que los denominadores de las fracciones que estamos comparando sean exactamente iguales y así podemos comparar entonces los numeradores simplemente diciendo que el numerador mayor es el que está más a la derecha y por lo tanto es la fracción más grande. Entonces miren por ejemplo este ejemplo en el que tenemos dos fracciones heterogéneas 7 doceavos y 3 cuartos. Tenemos que simplificar o simplificar según nos convenga. En este caso nos conviene la simplificación. O bueno, también se podría la simplificación, pero no necesariamente porque, por ejemplo, acá si tratamos de simplificarlo, el 12 para que se convierta en 4, como el 7 es primo, no se puede dividir en ningún otro número que no sea diferente del 7 o el 1 y los divisores del 7, que es el 1 y el 7, no son divisibles o no son divisores del 12, entonces no nos convendría en este caso la simplificación. En este caso lo que hemos hecho es simplificar 3 cuartos. Como necesito que 4 sea igual a 12, pues multiplico 4 por 3 para que me dé 12, pero como he multiplicado el 4 por el 3, entonces el 3 lo multiplico también por el 3 y me quedaría 9 doceavos. Como se pueden dar cuenta, ahora sí, ya puedo comparar los numeradores porque los denominadores son los mismos. Entonces comparamos entre 7 doceavos y 9 doceavos. ¿Cuál es más grande? Pues obviamente 9 doceavos porque el numerador es 9 y aquí el numerador es 7. Pero recordemos que 9 doceavos es una fracción equivalente a 3 cuartos, o sea, las dos valen lo mismo. Como las dos valen lo mismo, si 9 doceavos es más grande que 7 doceavos, quiere decir por ende que 3 cuartos es más grande que 7 doceavos. Y mirando eso nos damos cuenta que al ubicarlo en la recta numérica, efectivamente 7 doceavos está a la izquierda de 3 cuartos y 3 cuartos es lo mismo que 9 doceavos, por eso lo he colocado aquí de manera igual. Y pues ya con eso chicos pasamos entonces a resolver la actividad de la página 55. Vamos a ver. Bueno, entonces nos encontramos en la página 55, como pueden ver acá, de su libro de actividades correspondiente a la secuencia 23. Tenemos aquí en el primer punto dos autos que partieron de la ciudad A a la ciudad B, como se muestra en la figura. Me preguntan en la A, ¿qué parte del camino le falta para recorrer al azul? O sea, en la parte del camino que le falta para recorrer, pues es lo que hay de la trompa en adelante. Estos dos pedacitos, ¿a qué fracción corresponden? Básicamente esa sería la pregunta. Teniendo en cuenta que está justo sobre esta línea. Ténganlo en cuenta así para que tengamos todos el mismo criterio, que la trompita está apuntando justo en esta punta y lo que le hace falta son estas dos partes. Lo que ustedes tendrían que responder es qué fracción corresponde a esa parte, esa fracción que le falta. Y para el B, que sería qué fracción del camino ha recorrido el auto rojo. Para tener todos el mismo criterio, vamos a suponer que la trompa del rojo está aquí en la segunda línea. O sea que lo que ha recorrido son estas dos partes, esas dos partes qué fracción corresponde. Entonces ustedes van a escribir ahí la fracción que corresponde a esas dos partes. En el punto número 2, bueno, esta la pueden responder acá en el libro si quieren, aquí al ladito. Pero pues mi recomendación es que como van a tener que mandar foto de todas maneras, si hacen esto en el libro van a tener que hacer una foto extra porque tienen que tomar la foto de este más la foto de las siguientes que van a tocar, se van a tener que hacer en el cuaderno, entonces sería más trabajo en el momento de enviar, pero ya ustedes deciden, lo importante es que me envíen todo y que esté completo. El punto número 2 dice, ubicar sobre una recta numérica cada fracción. En caso de ser impropia, escríbela como número mixto. Es decir, por ejemplo, esta que es impropia, 11 cuartos, porque el numerador es mayor que el denominador, debo escribirla con su parte entera y su parte fraccionaria, como lo hemos visto en las clases anteriores, que simplemente es dividir. El resultado de la división es la parte entera y el residuo estaría en la parte de arriba en el denominador y el denominador es el mismo que ya estaba, en este caso el 4. Entonces, en ese caso, pues, que es así, pues cuando la escriba en la recta numérica debo escribirla como número mixto. Entonces, este punto, ¿cómo se hace? Como pueden ver, son bastantes fracciones. Aquí mi recomendación es que hagan una recta numérica lo más grande posible.
Ojalá si pueden incluso hasta a lo ancho, de manera horizontal del cuaderno para que sea más fácil ubicar las fracciones y para que cuando ustedes estén haciendo las divisiones de la recta numérica, pues no sea tan difícil partirla, por ejemplo, en 12 partes la unidad, porque tendrían que coger del 0 al 1, partirlo en 12 partes, lo mismo del 1 al 2 si se requiere más de 1, y entonces partirla en 12 partes iguales, haciendo una recta numérica muy chiquita, les va a quedar complicado. Entonces, por eso les repito, la recomendación es hacerla lo más grande posible, teniendo en cuenta cuál es el número más grande aquí, cuál es la fracción más grande. Para saber cuál es la fracción más grande, pues comiencen por las que son impropias, porque las que son impropias son las que requieren más de la unidad, y esas al ser las más grandes, pues entonces son las que van a tener que estar más lejos del cero, y ahí ustedes podrían visualizar qué tan grande tiene que ser su recta numérica. Esa sería una estrategia. Otra cosa que les propongo es utilizar la herramienta que tenemos aquí, la herramienta para ver las fracciones que les hemos visto en estas clases. Entonces, por ejemplo, tengo aquí 15 tercios. Voy a mirar cómo ubico 15 tercios. Entonces voy a colocar aquí el 15, voy a colocar aquí, bueno, aquí sí el 3, voy a colocar aquí el 15. 15 tercios. Fíjense que 15 tercios son exactamente 5 unidades. Esa es muy fácil de ubicar. Eso quiere decir que por lo menos esta recta numérica al menos llegará hasta el 5. No sé si las demás haya una más grande y necesita el 6, pero por lo menos ya sé que al menos hasta el 5 va a llegar. Entonces digamos que aquí ubico 15 tercios. Aquí está muy fácil porque le pega justico la unidad. Entonces no importa si yo divido o no divido las demás en 3 partes, ya sé que como llega exactamente al 5, pues ni siquiera tendría que hacer las divisiones. Aquí les estoy soplando solo uno, ¿no? Entonces, ustedes pueden coger y poner esto en su pantalla del computador o en la pantalla de su celular, puede ser también, y la dejan quietica la imagen y luego cogen con una regla y miden cuánto es esta distancia y lo hacen todos del mismo tamañito como aparece acá, y luego pasamos a la siguiente, la ubicamos acá, medimos con la regla otra vez donde está ubicada y la podemos ir ubicando ahí, midiendo con la regla y luego pasando el cuaderno hasta que tengamos todas ubicadas en la misma recta numérica. Pero para hacerlo de esta manera, pues tendríamos que hacerlo en nuestro cuaderno igual de grande como aparece aquí en la imagen, dependiendo del computador que tengan, obviamente, pues será más grande o más pequeño, o el celular que tengan, pues más grande o más pequeño. Eso es como para ayudarnos a hacer las divisiones. Porque en este caso les recomiendo eso, porque son muchas fracciones y todas son heterogéneas, la mayoría son heterogéneas. Entonces, al ser heterogéneas, que tendrías que dividir la unidad en diferentes partes cada vez y eso pues sería un poco complejo. Utilizando la herramienta ya sería un poco más fácil. Iremos al 3. Entonces, como ya en el 2 hemos ubicado bastantes fracciones, el 3 no vamos a hacerlo completo. El 3 solo vamos a hacer el B. Pero este es mucho más sencillo. Primero porque solo hay que ubicar 3 fracciones en una misma recta numérica. No podemos utilizar rectas diferentes. En una misma vamos a ubicar 3 fracciones. Ahora, aquí porque es más fácil también, no solo porque hay 3, sino porque además fíjense que hay 2 que son homogéneas. Entonces ya con acoger la unidad y partirla en 5 partes ya podría estar ubicando 2, sino que además la tercera, que es 10, no solo tiene una ventaja, que es múltiplo de 5. Por lo tanto, si yo cojo una recta numérica que parto en 10, las mismas partes que partí ahí con 10 me sirve para las de 5, porque cada 2 partes sería una parte de las de 5. ¿Me explico? Entonces miremos por aquí. A ver si esto me permite. Hasta 10. No, no me permite hasta 10. Bueno, no, este no me permite hasta 10, pero digámosle que con 5. Bueno, fíjense una cosita acá del 0 al 1. Del 0 al 1 hay 5 partes, pero si yo quisiera 10 partes, lo único que tendría que hacer es coger cada parte de estas 5 que hay aquí y volverla a partir en la mitad. Si yo cojo cada parte y la vuelvo a partir en la mitad, me quedarían 10 partes. Porque eso es ventajoso para que ustedes lo hagan en su cuaderno, porque ustedes pueden coger la recta numérica, hacer un dibujo desde el 0 hasta el 1 o desde el 1 hasta el 2 si requiere más de una unidad, y coger 10 cuadritos, del 0 hasta el 1, 10 cuadritos. Entonces ya sé que los 10 cuadritos me representan las 10 partes. Y para hacer las 5 partes, pues ya sé que cada 2 cuadritos es una quinta parte. Entonces ahí ya tendría la recta numérica en una sola recta numérica para ubicar todas las fracciones, las que tienen denominador de 10 y también las que tienen denominador de 5. Entonces ahí más o menos les dije cómo hacerlo, pues ya en la corrección veremos la solución total. Hacemos entonces al otro.
Recuerden, el 2 si lo hacemos completo, el 3 lo hacemos solamente el B, y eso todo en el cuaderno. Miremos esta parte de aquí. Otro método para comparar fracciones es multiplicar en cruz. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar 2 séptimos y 3 cuartos, multiplico en cruz. Y pues el número que sea mayor, el del resultado de la multiplicación, pues corresponderá a la fracción mayor. Entonces, por ejemplo, en este vemos acá 2 por 4, aquí 2 por 4 y 7 por 3 o 3 por 7. Como me da que 2 por 4 es 8 y que 3 por 7 es 21, podemos concluir entonces que 8 es menor que 21 y por lo tanto 2 séptimos es menor que 3 cuartos. Entonces aquí lo importante para no equivocarnos es que la multiplicación en cruz que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ese resultado, esa multiplicación va a la izquierda y corresponde a la fracción de la izquierda. Y la que va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, esa es la que va al lado derecho, ese resultado va al lado derecho y corresponde a la fracción del lado derecho, para que podamos decir entonces cuál es mayor o cuál es menor. Entonces, por lo tanto, aquí podemos ya sacar la conclusión que 2 séptimos es menor que 3 cuartos. Veamos aquí, por ejemplo, el A. Ustedes hacen los otros 3, B, C y D. El A sería, por ejemplo, 9 por 3, 27. Entonces, 27 lo ubicamos a la izquierda y 11 por 4, 44. Y lo colocamos a la derecha. Entonces, entre 27 y 44, ¿quién es mayor o quién es menor? Pues fácil, 27 es menor que 44. Por lo tanto, como 27 que va a la izquierda y es menor que 44, entonces 3 onceavos es menor que 4 novenos. Muy sencillo. Esto lo estoy diciendo de manera verbal, obviamente ya les dije cómo hacerlo, ustedes lo hacen de todas maneras, lo escriben, no es que como yo dije acá en el video cómo hacer el A, entonces no hago el A, no, pues ya saben cómo hacer el A, pues lo hacen escrito en su cuaderno y adicionalmente pues B, C y D. Y ya con eso terminamos. Recuerden que el ingenio matemático es opcional. Entonces con esto me despido. Espero aprovechen al máximo el tiempo de trabajo autónomo. La explicación de hoy está mucho más corta. De hecho, el video se alargó solamente porque les estoy explicando cómo hacer cada punto, pero en sí la explicación está muy sencilla y está cortica. Tiempo suficiente para que lo hagan en clase. Si alcanzan a terminarlo y a enviarlo en la hora de clase, recuerden que tienen punticos extras para el quiz. Y si no, no se preocupen, el plazo máximo es este mismo día que estoy publicando el video, viernes 31 de julio, hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Ya no me voy a colocar hasta la medianoche porque no quiero que se confíen y que luego por allá se trasnochen haciendo algo que pueden hacer mucho más temprano. Entonces recuerden, a las 9 de la noche se cierra la plataforma. Cualquier inconveniente que pase de fuerza mayor, nos quedamos sin internet, me enfermé, se fue la luz, lo que sea, que se salga del alcance de sus manos, que no tenga que ver con su responsabilidad, porque obviamente aquí estamos enseñándoles a ustedes chicos a ser responsables, y si yo no hice la tarea porque me dio sueño, porque me dio pereza, porque no quise, es decir, por razones que tienen que ver con tu responsabilidad, yo te pido que seas muy honesto y que mejor aceptes tu error y no pongas a tu papá a cubrirte la falta, porque yo sé que tu papá no va a querer hacerte daño, va a querer formarte también en responsabilidad. Entonces, si no es ninguno de estos casos que tú eres muy juicioso, pero pasó algo que no es culpa tuya, entonces pues tu papito tiene que avisar al colegio para que se le pueda ampliar el plazo y tú puedas entregar la tarea fuera del plazo, puede ser al día siguiente. Entonces, con esto me despido, les mando un abrazo y que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.